Vamos al doctor Paul Cárdenas. Él tiene una maestría en ciencias, en medicina molecular, es profesor de la Universidad San Francisco de Quito. Doctor Cárdenas, muy buenos días. La preocupación en general en el país se mantiene latente, vigente por el avance de la pandemia del coronavirus. En las últimas semanas en la ciudad de Cuenca se han encendido luces de alarma nuevamente en cada familia, en cada sitio de trabajo. Hay casos cercanos, se siente cada vez más intensa la pandemia en esta urbe, mientras paralelamente avanza en forma muy lenta el proceso de vacunación. Se habla mucho en esta urbe, como se lo hace en otros países del mundo, de la incidencia de variantes del virus, y quisiéramos conocer, desde el punto de vista de su conocimiento y su experiencia, cómo está la situación de la COVID-19 en Ecuador. Bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, es importante recalcar que hemos estado realizando esto de lo que es el análisis de epidemiología genómica o de analizar estas variantes que están circulando en el país ya durante un poco más de un año. Justamente hemos sacado un reporte esta semana que hace un resumen de todo este año. Y en relación a esto de las nuevas variantes, como por ejemplo la de Reino Unido, que ya hemos comprobado circula en Guayaquil, hemos detectado en Babahoyo, hemos detectado en Quito, que circulan de manera comunitaria. Sin embargo, no hemos detectado en Cuenca y en varias zonas, en varios pueblos que se han tomado muestras en el Azuay. Justamente una estudiante nuestra de la maestría que se llama Andrea Macías ha estado justamente enviándonos muestras de la zona del Azuay de pacientes con COVID de las últimas semanas, y no hemos llegado a detectar estas nuevas variantes de preocupación en esta zona. Entonces eso es algo importante de tomar en cuenta. Sin embargo, sabemos que los casos han aumentado y claro, esto también se da a nivel de todo el país. Lo que pensamos es que más, y las variantes que hemos encontrado incluso en Quito, en Guayaquil, han sido estas variantes que ya han estado circulando previamente en el país. Entonces no podemos asignar o culpar que sea por estas nuevas variantes que se ha dado el nuevo el incremento de casos, el nuevo repunte de la pandemia en varias ciudades del país, sino más bien las condiciones de las aglomeraciones, en realidad, de las personas que obviamente ya no respetan justamente estas medidas de distanciamiento social, el uso de mascarilla y el lavado de manos de manera adecuada. Doctor Cárdenas, muy buenos días. Pese a haber arrancado ya el proceso de vacunación, no solamente aquí en el Ecuador, me parece que en el mundo entero, la situación, especialmente en América Latina, Ecuador no es la excepción, es supremamente difícil y se avecinan mayores dificultades respecto del número de casos. Hay, por ejemplo, Chile, que ha retornado a una serie de restricciones, pese a ser uno de los casos exitosos en el proceso de vacunación en América Latina. Quizás aquí vale la pena aclarar que la vacuna requiere además de otras medidas, porque la vacuna de una manera, al menos solamente con la primera dosis, no cumple ya con la inmunización a las personas, y estas otras medidas a las que usted ya hizo referencia y con las que hemos estado viviendo en el transcurso de todo este año de pandemia obligadamente deberán continuar y por un largo tiempo más. Caso contrario, esta situación podría desbordarse. Sí, justamente, la vacunación es una estrategia a mediano y largo plazo. Sin embargo, no es la única estrategia que es eficaz para controlar la pandemia. Y justamente usted menciona el caso de Chile, y es un buen ejemplo. Ellos han vacunado a más del 25% de la población ya de Chile, y sin embargo están teniendo repuntes justamente. Es importante tomar en cuenta que además de vacunar, tenemos que seguir enfocándonos en las otras medidas importantes de mantener justamente este distanciamiento social. No es cuestión de que una persona se pone la vacuna, peor aún la primera dosis nada más, y ya sale y ya no hay ningún problema,
porque la vacuna protege sobre todo contra uno tener una enfermedad o desarrollar una enfermedad grave. Sin embargo, no protege contra uno contagiarse o contra transmitir el virus. Entonces, eso también es importante tomar en cuenta. Además de eso, se tienen que incrementar otras medidas aún que ya se están descuidando en países que ya han sido deficientes antes en países de Latinoamérica, como hacer más tests, pero ahora se están descuidando más, poniendo todos nuestros objetivos en alcanzar la vacunación de una manera rápida. Es cierto que esta es una estrategia muy eficaz, pero además de eso se tiene que tomar en cuenta las otras medidas, como por ejemplo información a las personas de que tienen que mantenerse aún o cuidarse aún, usar aún mascarilla, etcétera, etcétera, hasta que se llegue a controlar la pandemia. Doctor Cárdenas, usted habló ya de las mutaciones. ¿Debemos creer que con la vacunación, con estas medidas, el virus igual va a seguir mutando? Acaba de darse a conocer a nivel del mundo de esta nueva mutación en la India, de esta nueva variante de doble mutación. ¿Qué nos puede explicar? Mejor dicho, explíquenos qué significa esto y cuáles pueden ser los efectos frente a la vacuna que ya existe y precisamente ante estas nuevas variantes que, me imagino yo, vamos a seguir encontrando a lo largo del tiempo. Hacer justamente el análisis genético del virus durante este año nos ha dado una idea clara de cómo es ver la evolución en tiempo real, justamente. Este virus obviamente cambia, pero cambia sobre todo mientras va infectando a más personas. Entonces, en diferentes partes del mundo se han originado estas variantes que llegan a ser de preocupación, que tienen varias mutaciones en esta proteína que se llama la proteína S, que le sirve al virus para pegarse a las células nuestras. Lo normal era que encontrábamos 2, 3 mutaciones, pero hemos encontrado variantes que ya tienen 12, 8, 13 mutaciones en esta proteína. Y claro, obviamente esto nos puede dar problemas en relación a que esa proteína es la que sirve para blanco de nuestro sistema inmune cuando nosotros utilizamos las vacunas. Entonces eso es justamente preocupante. Y sí, cada vez se ven más variantes que van apareciendo, por ejemplo, en California, han aparecido en la India, han aparecido justamente en Brasil, en Sudáfrica, en Reino Unido. Aquí hemos llegado a detectar la del Reino Unido ya, como había mencionado, que a pesar de que tiene 7 mutaciones en esta proteína, todavía las vacunas tienen una eficacia lo suficientemente buena como para evitar que una persona desarrolle enfermedades graves. Sin embargo, sí nos preocupa y tenemos que seguir haciendo este rastreo. Por ejemplo, ya se ha detectado esta variante de Brasil. Esta variante de Brasil es mucho más preocupante y ha sido detectada en la Amazonía de Colombia y en la Amazonía de Perú. Nosotros justamente estamos haciendo análisis en la Amazonía del Ecuador, en la Amazonía norte, centro y sur del Ecuador, para ver si es que se llega a detectar justamente esta variante también aquí. Pero por el momento, todas las vacunas que han llegado al Ecuador son eficaces con todas las variantes que están circulando en el Ecuador. Eso podemos ver en los reportes justamente de todos los análisis que se han hecho a nivel del país. Doctor Cárdenas, la variante del Reino Unido se la identifica como B117 y es parte de una gran cantidad de mutaciones que se han dado y seguirán dándose. Esta variante, la del Reino Unido que usted señala, ha sido detectada en Ecuador. Se ha concluido en todos los países del mundo que se propaga con mayor facilidad y rapidez. Siendo esta la situación, estando esta variante ya detectada en algunos sitios de Ecuador, ¿no significa esto un inminente crecimiento de las cifras de contagio que usted dice aún no se han detectado? Esta variante la hemos detectado desde el mes de enero y desde el mes de febrero ha sido detectado ya circulando de manera comunitaria, porque recordemos que en enero se detectaron pacientes que venían del Reino Unido que tenían este antecedente y aquí presentaron la infección
y se les detectó justamente esta variante. Pero además de eso, en Quito sobre todo y en Guayaquil se han detectado ya contagios comunitarios. ¿Qué quiere decir esto? De personas que van por COVID a diferentes hospitales. Ahí se hace el análisis, ellos no tienen antecedentes de viaje, ni ellos ni sus familiares, y ahí se les detecta justamente que es esta variante. Nosotros hemos detectado desde el mes de febrero hasta acá en 37 análisis de secuenciamiento que hemos hecho a nivel del país, hemos detectado 3 casos de esta variante del Reino Unido. Entonces vemos que no, en porcentajes, no es tan alta aún. Y justamente como usted lo menciona, esta variante B117, después de unos meses se ve su incremento exponencial en relación al tiempo. Todavía no vemos eso aquí, pero claro, no es algo que ya tenemos que tranquilizarnos al momento y despreocuparnos, sino seguir analizando esto, cómo va cambiando durante las diferentes semanas. De acuerdo con el avance de las cifras, en Ecuador se ha vacunado aproximadamente 30,000 personas. Esto es un 0,25%, es un avance mínimo. De hecho, está entre las cifras más bajas en América. Y es importante conocer qué es lo que produce la vacuna en este grupo pequeño, aún privilegiado, podríamos decir, de Ecuador, de haber recibido por lo menos, en la mayoría de los casos, una primera dosis. ¿Cómo deben comportarse las personas que han recibido las vacunas? ¿Siguen siendo o pueden seguir siendo portadores del virus y contagiar a otras personas que no se hayan vacunado? ¿Cuál es el tipo de cuidado, de restricciones a los que todavía deben someterse? ¿Y en qué medida cambiará esta situación si es que reciben ya la segunda dosis? Bueno, una dosis generalmente nos permite una protección de entre el 50 al 60%, dependiendo del tipo de vacunas que nosotros hemos recibido, desde el día 12 más o menos de la primera dosis hasta el día 28 más o menos. Se tiene estudios de que existe una protección en promedio del 56%. Sin embargo, ya hemos tenido casos de personas aquí en el Ecuador que se han vacunado y que se han infectado justamente del virus. Hemos reportado el día de ayer 2 casos justamente de médicos que habían recibido esta vacuna y que fueron contagiados, y hemos secuenciado justamente el virus, y es una variante típica que recorre o que está circulando aquí en el país, lo que nos hace dar cuenta de que no hubo tiempo para que estas personas desarrollen una inmunidad adecuada en estos días. Entonces, cualquier persona, si es que solo ha recibido la primera dosis, debe seguirse comportando exactamente como que no ha recibido aún la dosis. Después de, a partir de los 12 a 14 días de haber recibido la segunda dosis, una persona llega a tener estas defensas lo suficientemente buenas para protegernos en más del 90% de tener una enfermedad grave, como digo. No necesariamente de poder contagiarse o de poder contagiar a otras personas. Entonces, mientras no se vacune por lo menos el 70% de la población del Ecuador y extendiendo de manera global, no va a llegar a controlarse la transmisión aún del virus. Veamos los ejemplos aún de Estados Unidos, veamos los ejemplos de Chile, veamos los ejemplos de Brasil, que tienen que seguir usando estas otras medidas como los confinamientos extremos para seguir controlando lo que es la pandemia, además de lo que es la vacunación. Doctor Cárdenas, otras inquietudes que hay respecto de la vacuna y respecto de las personas que se han contagiado, que han sobrevivido, digamos, a la COVID-19, es cuánto les dura la inmunidad. En algún momento se llegaba a hablar de que en el caso de las personas que se contagiaron, tendrían un lapso de unos 6 meses a 1 año. En el caso de la vacuna se decía de 1 año a 2 años. Ya hay estudios que demuestren esto. Bueno, no ha pasado el tiempo suficiente para tener los datos, pero ¿qué podrían decir
decir los estudios respecto de estas posibilidades? Porque deberíamos creer que la población del mundo entero debería pensar en que deberá vacunarse cada año, cada 2 años frente a la COVID-19. Las personas que se contagiaron en algunos países se ha dispuesto que efectivamente se vacunen, que reciban una sola dosis. En otros países, como en el caso nuestro, que no se vacunen. ¿Cómo funciona esta situación y estas dudas? Valdría la pena aclararlas respecto de la vacuna y de las personas que se infectaron. Bueno, depende mucho en realidad cómo vayan avanzando los estudios en relación a cuánto va durando la inmunidad. Hasta ahorita se ve que la inmunidad por lo menos va a durar 1 año y medio, 2, según lo que se ve en los análisis preliminares justamente de los estudios de fase 1, fase 2 y sobre todo los de fase 3 de muchas de las vacunas. Sin embargo, dependen otras cosas que hay que tomar en cuenta, por ejemplo, de que variantes lleguen a ser más prevalentes a pesar de la vacunación. Si es que tal vez nos toca ponernos un refuerzo algún momento, justamente Moderna, Pfizer y el Imperial College de Londres ya están trabajando justamente en estos tipos de refuerzos, es decir, después de ponernos la segunda dosis, ponernos alguna de estos refuerzos para protegernos contra estas nuevas variantes, y claro, de ver cómo va circulando este virus en relación al tiempo. Obviamente lo que esperamos es que se pare la transmisión, se enlentezca la transmisión en este año de este virus, y por ende también el advenimiento de nuevas variantes también se enlentecerá. Pienso que esa respuesta la iremos viendo con el avance de los meses. Doctor Cárdenas, sabemos que está muy presionado de tiempo, pero una última pregunta le agradeceríamos nos conteste. Por una parte, se ha logrado confirmar que esta variante, la brasileña o la inglesa, están o no asociadas con un mayor riesgo de muerte. Se entiende por una parte por la saturación, al haber mayor número de casos, pero en realidad afectan de una manera más severa a la persona contagiada. Y por otra, hablando de esperanzas para el mundo, tenemos el referente de la epidemia de la que se le denominó gripe española de 1918, con características muy parecidas a las actuales, en las cuales cuando se veía venir ya la 4ª ola en forma natural, que nadie lo puede explicar, el virus desapareció. Hay esperanzas de que esto, sumado a los efectos de la vacunación, pueda eventualmente darse. Sí, justamente esa es una esperanza que nosotros tenemos, es decir, con la mayoría de infecciones respiratorias que se contagian de manera bastante eficaz, es muy difícil controlar justamente la transmisión, y claro, en la gripe española se tuvieron que esperar varias olas, y claro, recordemos, la segunda, la tercera fueron peores que la primera. Aquí en el COVID, obviamente, lo que esperamos es que la vacuna llegue a producir de que se enlentezca y se pare la transmisión, es decir, que se llegue a esto que se llama la inmunidad de rebaño, es decir, a pesar de que 7 de 10 personas estén inmunizadas, el virus no llegue a estas 3 que son aún susceptibles a infectarse por el virus o a tener infecciones graves. Entonces eso justamente es lo que nosotros esperamos. Tenemos esa esperanza de que el otro año podamos justamente volver a una vida normal como antes la habíamos tenido. Eso justamente es lo que nosotros esperamos, pero como digo, el tiempo es el que nos dirá. Muchas gracias por habernos atendido. Han escuchado al doctor Paul Cárdenas. Él tiene una maestría en Ciencias en Medicina Molecular y es profesor de la Universidad San Francisco en Quito. En el Ecaustro, desde hace 20 años, trabajamos día a día para generar la energía que tú necesitas. Hoy, renovamos nuestro compromiso de servir a la región y al país, generando desarrollo con conciencia y conservación ambiental, y siempre mirando al futuro. El Ecaustro es